proceder a grabar la clase. Ok. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si ya pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Hola, hola. ¿Pueden ver mi pantalla o todavía no? Sí, se ve. Sí, gracias por la respuesta. Muchas gracias. Bueno, desde hace ya 2, 3 clases estamos viendo lo que es el lenguaje de programación Python. Antes de pasar a lo que es el análisis de datos, estamos revisando ciertos parámetros, ¿no? Todo lo que es conceptos básicos en Python, ya que habían manifestado que muchos de ustedes no habían manejado este lenguaje. Empezamos con cosas básicas como lo es la declaración de variables, cómo imprimimos datos. Ustedes investigaron cómo ingresan datos mediante el teclado. Y estamos utilizando lo que es el notebook Jupyter para hacer nuestros ejercicios. Vi en la clase anterior que no todos ustedes están utilizando Jupyter desde Anaconda. Yo les aconsejaba que utilicen Anaconda para que tengan todas las funcionalidades dentro de Jupyter, como por ejemplo de tener un programa, colocar nuevos nombres, nuevas carpetas, etcétera. Vi que no todos ustedes tenían todas las acciones de Jupyter. Por lo tanto, les recomiendo instalar Anaconda y desde Anaconda seguir, pinchar, ¿no? Donde es el icono de Jupyter. Esto es para que tengan todas las opciones disponibles y no se encuentren con problemas como los que se encontraron en la clase anterior. La cosa es que el cuadernillo de Jupyter debe estar completo. Voy a iniciar Jupyter. Simplemente voy a buscarlo. Jupyter Notebook Anaconda. Yo lo instalé junto con Anaconda. Me sale esta consola. Les aconsejaba que por favor no cierren la consola mientras Jupyter se ejecuta, porque si ustedes instalaron de forma correcta y enlazaron Jupyter con Anaconda, al cerrar esta consola, lo que hace es detener la ejecución del programita, ¿sí? O la ejecución desde el navegador. Como ustedes pueden ver, Jupyter se representa en lo que es el navegador. Yo ya en documentos me creé una carpetita. Uy, ¿dónde está la carpetita? Al parecer no se me refleja o no me creé aquí. Bueno, voy a crear una carpetita y voy a colocarle lo que es el nombre. A ver, ¿dónde estamos? Voy a colocar todo lo que voy haciendo en esta carpetita que ya la creé la semana pasada, ¿sí? Yo aquí tengo mis archivitos. Voy a crear un nuevo archivito. New Python 3. Esperamos un ratito a que se cargue. Y yo aquí veo tengo en pantalla un nuevo cuadernillo. Como ustedes pueden ver, yo tengo las funcionalidades completas porque efectivamente instalé toda la paquetería desde Anaconda. Yo veía que ustedes, por ejemplo, no tienen esta opción de stop. Hay ratos que como que traban el programa y no tienen la opción de detener. Aquí tenemos la opción de detener. También veía que no tienen esta parte de kernel. En kernel ustedes pueden interrumpir, reiniciar y limpiar las salidas, reiniciar y automáticamente ejecutar todos. Entonces son dos opciones muy importantes para que ustedes puedan trabajar de forma adecuada con Jupyter. De lo contrario, si usted no guardó correctamente el archivo, se trabó, tiene que refrescar el navegador y puede perder información, ¿sí? O luego, cuando ya entremos de lleno a lo que es el análisis de datos, ustedes va a haber ocasiones en que necesiten detener su ejecución o en que necesiten reiniciar la ejecución. Y sin estas opciones, nosotros no vamos a poder realizar varias acciones que necesitamos, ¿sí? Eso como primera indicación. Por favor, instalen Jupyter a partir de Anaconda para que puedan visualizar todas las opciones que Jupyter nos da. Ahora, como les decía, habíamos estado repasando lo que son sintaxis básicas en el lenguaje de programación Python. Habíamos visto declaración de variables, habíamos visto que acá no hay una sintaxis específica para lo que es constantes. Repasamos lo que es un if,
un else. Les había mencionado que switch en Python no existe. Repasamos lo que es un while. Les había mencionado que el do while en Python no existe. Si usted quiere hacer una sentencia parecida al do while, tiene que utilizar el while y luego el if o el if else. Ya vamos a ver un ejemplo más adelante. Y finalmente habían hecho el taller número 2, bueno, perdón, el taller número 1 de la unidad 2. El día de hoy vamos a continuar con la clase y vamos a ver iteradores en Python. ¿A qué se refiere con iteradores? Las variables generalmente almacenan un valor a la vez. Si usted coloca más de un valor a la misma variable, ¿qué es lo que hace? El nuevo valor reemplaza al valor anterior. Entonces, para nosotros almacenar no solo un dato a la vez, sino un conjunto de datos, tenemos iteradores. Entre estos, las listas, los rangos que me permiten en lugar de ingresar de dato en dato, colocar todo un rango a una lista o a una tupla, un conjunto, un diccionario, etcétera. Tenemos las tuplas, que también son iteradores o elementos que almacenan un conjunto de datos. Tenemos los conjuntos que nosotros utilizamos para trabajar con uniones, intersecciones, entre otros, y los diccionarios, que frecuentemente constituye una lista de listas. Son elementos muy utilizados, sobre todo en el análisis de datos, debido a que nos deja almacenar un grupo de valores. Y tenemos aquí nuestro primer elemento iterable, las listas. ¿Qué es una lista? Es una estructura de datos dinámica. Ojo, una estructura de datos dinámica. ¿Por qué? Porque me permite almacenar muchos valores en un solo elemento y no me pide un tamaño determinado. Recordarán que los arreglos son estructuras de datos estáticas. ¿Por qué? Al arreglo yo necesito darle un tamaño. Inicializo el arreglo y de forma inmediata necesito dar el tamaño del arreglo. Es decir, decirle a la estructura cuántos elementos máximo yo puedo almacenar. Las listas no, las listas son estructuras dinámicas porque yo creo la lista y no tengo la necesidad de decirle cuántos elementos voy a almacenar, sino que más bien almaceno los elementos acorde a lo que yo vaya necesitando, a lo que el programador vaya implementando, ¿sí? Estándar para nombrar listas. Las listas, al igual que los arreglos, conjuntos, tuplas y diccionarios, almacenan conjuntos de datos. Por lo tanto, un estándar es nombrar a este tipo de elementos con nombres en plural, ¿sí? Acorde a lo que se va a almacenar en ellos. Aquí tenemos un ejemplo de varios usos de este tipo de elementos. Habíamos dicho que una lista se caracteriza porque los elementos están dentro de los corchetes y cada elemento es separado mediante comas. A diferencia de otros lenguajes de programación, en Python las listas pueden estar constituidas por elementos de diferentes tipos de datos. ¿A qué me refiero con esto? Que yo puedo colocar elementos de tipo entero. Puedo colocar elementos de tipo char o string. Puedo colocar elementos de tipo doble. Es decir, cualquier tipo de dato puede ser parte de una lista porque la lista en lenguaje Python no me obliga a almacenar un solo tipo de dato, a diferencia de otro lenguaje como por ejemplo Java, que le obliga a almacenar datos de un mismo tipo. Aquí no, puede almacenar el tipo de dato que usted necesite. Tenemos también lo que son las listas compuestas. ¿Qué es esto de listas compuestas? Yo puedo tener en una lista, aparte de datos primitivos, puedo tener listas. Aquí tenemos un ejemplo. Tengo un dato primitivo, es un dato entero, el número 1. Luego tengo lo que es una lista de caracteres. Tengo las letras las vocales, perdón, tengo las vocales cada una separadas por la coma. Tengo un dato de tipo doble y un dato de tipo string, ¿sí? A esto se le llama listas compuestas cuando yo tengo una lista dentro de otra lista.
Nosotros también podemos encontrarnos con constructores. A la final, una lista es un dato referenciado. Por lo tanto, yo puedo construir esta lista mediante constructores, valga la redundancia. ¿Cómo hago eso? Utilizo la palabra reservada list. Al utilizar list, ustedes ven que ya no utilizo lo que son los corchetes. ¿Por qué? La palabrita reservada list me dice que yo estoy utilizando una lista para almacenar determinados valores, ¿sí? Miren las diferencias, ¿no? Si yo no utilizo la palabra reservada list, lo que utilizo son los corchetes. Pero si yo utilizo la palabra reservada list, yo puedo colocar dentro de paréntesis los elementos de la lista. ¿Cómo sabe el programa que es una lista si no tiene corchetes? Insisto, por esta palabrita reservada. Va a haber ocasiones en que necesitemos declarar listas vacías, así como hacían con los arreglos. Declaraban, inicializaban el arreglo y luego le daban los valores. Con la lista es igual. Yo puedo declarar una lista vacía y luego asignarle los respectivos valores. Tenemos dos formas específicas de crear listas vacías. La primera, abriendo y cerrando corchetes, y la segunda, con la palabra reservada list, abriendo y cerrando paréntesis. Cabe mencionar que en ambas formas, dentro de los corchetes o dentro de los paréntesis conjuntamente con la palabra list, estos están vacíos. No hay ningún elemento. Esto representa que yo estoy creando una lista para luego poder utilizarla, ¿sí? Tenemos las listas, utilizan varias funciones. Así como en las cadenas vimos las funciones más utilizadas, aquí en las listas también existen funciones bastante utilizadas, como por ejemplo el append, que me permite añadir elementos de uno en uno a la lista, no importa de qué tipo. ¿Cuál es la diferencia entre append e insert? Append agrega un nuevo elemento a la lista, colocando dicho elemento al final. Si yo tengo previamente una lista con 5 elementos, los que yo siga ingresando se ingresan, valga la redundancia, a continuación. Mientras que si yo utilizo insert, yo tengo la posibilidad de indicar en qué posición quiero que se almacene el nuevo elemento. Por ejemplo, yo tengo 5 elementos en mi lista. Sin embargo, el nuevo elemento yo quiero que se coloque en la posición 1. Mediante el insert, yo puedo especificar la posición concreta en la que se va a colocar el elemento que yo ingrese. Tengo la función extend, que lo que hace es agregar un conjunto de elementos a la lista. Por ejemplo, puedo agregar ya tengo mi lista predeterminada y yo quiero ingresar 5 elementos más. Para no ingresar los datos de uno en uno, como append e insert, yo puedo utilizar la función extend, que lo que hace es ingresar varios elementos al mismo tiempo a la lista. Estos elementos se colocan al final. Del, como su nombre lo dice, me permite eliminar un elemento a partir de un índice. Es decir, que cuando yo utilice del, debo enviar un parámetro indicando la posición del elemento que necesito eliminar. Tengo remove, a diferencia de del. Remove elimina la primera ocurrencia que encuentre dentro de la lista. Cuando nosotros utilizamos la función remove, de igual forma necesitamos darle un parámetro. El parámetro que le damos es el nombre del elemento que yo quiero eliminar, ¿sí? En del, yo necesito dar el índice del elemento, mientras que en remove yo doy el nombre del elemento. Si existen muchos elementos del mismo nombre, lo que hace remove es borrar el primer elemento que encuentre acorde al parámetro que yo envío. Pop. Este prácticamente busca un índice de acuerdo al parámetro que yo envíe. Obtiene el elemento del índice que yo envío como parámetro y lo elimina de la lista.
es muy similar su uso a del. En del también yo necesito un parámetro para, de acuerdo a ese parámetro, borrar el elemento acorde a la posición, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? En pop, si no especifica el índice que usted quiere eliminar, se elimina el último elemento por defecto. Es decir, que si usted omite el valor de i, simplemente coloca el nombre de la lista y la función pop sin un parámetro específico, elimina el último elemento de la lista. De lo contrario, si usted especifica la posición del elemento a eliminar, pues eliminará el elemento de acuerdo al parámetro que usted envíe. Y representa el número o la posición del elemento a eliminar, cabe mencionar. Clear. Clear, como su nombre lo dice, borra todo, limpia todo el contenido de la lista. Si usted quiere borrar un elemento específico, puede hacerlo con del, remove o pop. Si usted quiere eliminar absolutamente todos los elementos de la lista, puede hacer uso de clear. Usted invoca ese método y automáticamente deja la lista en blanco. Index. Esta función lo que hace es devolver el número de índice del elemento que pasemos por parámetro. Ojo, nosotros estamos trabajando ya con un conjunto de elementos, por lo tanto necesitamos especificar la posición o el nombre del elemento con los que queremos trabajar en base a las funciones que estoy mostrando en pantalla. En index, lo que nos devuelve es el índice del elemento, es decir, a index yo le envío el nombre del elemento para que me devuelva la posición en la que se encuentra dicho elemento. La funcioncita count, como su nombre lo dice, me permite contar cuántas veces se repite un determinado elemento. Reverse prácticamente ordena no ordena los elementos de la lista, los pone de forma en reversa. Si nosotros tenemos ya los elementos de una lista predeterminados y utilizamos esta función, lo que hace esta funcioncita es poner los mismos elementos, pero al revés. Por ejemplo, si mi lista tiene 1, 2, 3, 4, 5, al utilizar la función reverse, utilizará 5, 4, 3, 2, 1, ¿sí? No ordena, sino que coloca al revés los elementos que ya pertenecen a una lista. La función len, al igual que en las cadenas, me permite conocer la longitud de la lista, es decir, cuántos elementos tiene. Pero ojo, por ejemplo, aquí yo tengo una lista de otra lista. No es que la función len va a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. No, la función len cuenta los elementos de la lista tomando en cuenta a una lista de listas como un elemento, ¿sí? Tenemos un dato entero, tenemos una lista, un dato doble y un string. Es decir, que si yo aplico len a esto, nos traerá 1, 2, 3, 4, un tamaño de 4. In es una función que ya lo revisamos en los operadores que me permite conocer si un determinado elemento pertenece o no a la lista. Short. Esta función me permite ordenar los elementos de una lista, ¿sí? Si nosotros queremos ordenar de menor a mayor, utilizamos sort. O si queremos al revés, ordenar de mayor a menor, también podemos utilizar esta funcioncita para que ordene los elementos y no estar haciendo un largo algoritmo. Con esta funcioncita es más que suficiente. Y copy prácticamente devuelve una copia de la lista. Hay veces que nosotros tenemos datos y necesitamos trabajar con ellos, pero no debemos afectar los originales. ¿Qué es lo que se hace? Se saca una copia de los datos originales y trabajamos con dicha copia. Para en caso de equivocarnos, pues simplemente volver a sacar la copia y seguir trabajando con los datos sin corromperlos. Es una función bastante útil en ciertos parámetros. Ahora, como parte de las listas, también tenemos algo que solemos llamar comprensión de listas.
¿Qué es esto? Seguramente cuando ya empiecen a investigar más datos sobre lo que es el lenguaje Python, muchas veces van a encontrarse con esta sintaxis. ¿Qué representa esta sintaxis? Es una comprensión de listas. En lugar de yo tener 1, 2, 3, 4 líneas de código, puedo representar esto en tan solo 2 líneas de código. Vamos a hacer este ejercicio y aquí voy a colocar ¿dónde está? Comprensión de listas. Entonces, ¿cuál es la forma original? Vamos a ver. Forma original. Aquí me dice crear una lista con las letras de una palabra. Entonces, para esto lo primero que voy a hacer es declarar una lista donde yo voy a ir almacenando dichas palabras. Entonces me dice crear una lista con letras de una palabra. Voy a colocarle letras. Es igual. ¿Dónde están mis corchetes? Uy, no asoman los corchetes. Ya, asomaron los corchetes. Letras se llama mi lista, le he colocado en plural porque, bueno, pues es un estándar colocar los nombres de las listas en plural. Luego, mediante un for, yo voy a asignar todas las letras que vaya ingresando. Voy a colocar aquí letra. Y voy a colocar, no sé, una palabra. Voy a colocar virtual, por ejemplo. La sintaxis del for nos dice que primero el iterador, luego lo que voy a recorrer y los dos puntitos. Al dar enter vemos que hay un espaciado, lo cual también es bastante determinado en Python, ya que si no le colocamos en el espaciado correspondiente, podríamos en el futuro tener errores. Y luego lo que hago es colocar a la lista mediante la función append cada una de los caracteres que va recorriendo este for. Y a la final lo que almaceno es el iterador que yo he llamado como letra. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo? Primero lee la V, almacena en la lista la V, luego lee la I, almacena en la lista la I y así sucesivamente con todos y cada uno de los caracteres que yo tengo en la palabra. Puede ser cualquier palabra, ¿no? Y finalmente yo necesito mostrar los datos. Voy a colocar un print y voy a colocar letras. Esta es la forma no original, sino convencional. Yo ejecuto y vemos que tenemos separado en elementos mediante la coma y ahora la palabra que originalmente era una cadena se ha vuelto una lista. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Mediante comprensión. De igual forma, podemos utilizar esta misma lista porque ya está grabada en memoria o podemos declarar una nueva lista. Voy a colocarle letras 2. Bueno, solamente así. Voy a colocarle letras 2. Es igual. Necesito nuevamente lo que son los corchetes porque esto delimita que voy a utilizar una lista y le voy a decir, voy a dar un nombre al iterador. Voy a volverle a colocar letra. Aquí va a ir el for, letra, in, y aquí va la palabra. Podemos utilizar la misma palabra, podemos utilizar otra palabra. Voy a colocar ejemplo 2, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Yo utilizo el for dentro de una lista, es decir, dentro de estos corchetes, ¿sí? Ustedes se dan cuenta, esta es la sentencia for dentro de unos corchetes que representa la lista. Y lo que está a la izquierda del for representa la iteración.
Es decir, si yo a esto le llamo I, a lo de acá también le llamaré I. Si a esto le llamo IM, a esto de acá también le llamaré IM. ¿Sí? Insisto, este es el for que realizamos en la parte superior. La diferencia es que ahora está dentro de una lista. Y lo que está a la izquierda del for representa el iterador. En base a esto va a irse almacenando en letras 2. Voy a dejarle como estaba antes. Y como ya tengo los resultados en esta lista, simplemente imprimo lo de la lista. Voy a colocarle letras 2. Ejecuto. Y ustedes pueden ver que la acción es exactamente la misma. La forma convencional con lo que es la comprensión de listas. Les doy este modo porque si ustedes quieren investigar más allá lo que es Python, a lo mejor se encuentren con esta sintaxis y digan, ¿qué también estará haciendo ahí? Entonces, es una lista en comprensión. Utilizamos el for en lugar de independiente dentro de la lista. Ah, profe, ¿y cómo se va o cómo sabe el programa que es una lista? Insisto, por los corchetes. ¿Sí? ¿Preguntas? Ok, vamos con el siguiente ejercicio. Me dice, permítame un segundito, voy a copiarme el enunciado. ¿Dónde estaba? Uy, no puedo copiarme el enunciado. Ya nada. Me dice, crear una lista con las potencias de 2 de los primeros 10 números. Ok, aquí voy a anotar. Crear una lista con las potencias de 2. De los primeros 10 números. ¿Cómo haríamos esto? Nosotros tendríamos que ingresar algo parecido en el for, ¿no? Aquí nosotros tendríamos que ingresar los datos de los primeros 10 números, ¿sí? Yo podría ingresar desde el 1 hasta el 10 o desde el 0 hasta el 10 de 1 en 1. Pero nosotros tenemos en Python una funcioncita que se llama range. ¿Qué es lo que hace este range? Como su nombre lo dice, genera un rango de datos numéricos para nosotros poder trabajar con ellos. Entonces voy a colocar aquí potencias. Voy a copiarme los corchetes, es decir, inicializo una lista vacía. Luego voy a utilizar el for. Voy a darle un nombre aliterable, int, y aquí es donde viene el uso de la función range. Abro, cierro paréntesis, y yo debo especificar qué rango es el que quiero ejecutar. Yo quiero los primeros 10 números, por lo tanto, voy a empezar en la posición 0 hasta la posición a la que quiero llegar, más 1. ¿Sí? Voy a colocarle aquí, perdón, 2 puntos, hasta donde llego, más 1. Y luego lo que voy a hacer es almacenar en mi lista mediante un append para que se vayan colocando a continuación la operación del número, y aquí potencias la colocamos con los 2 asteriscos, ¿sí? A diferencia de otros lenguajes, aquí utilizamos los 2 asteriscos para la potencia. Aquí le voy a colocar asterisco, asterisco, para potencia. Y finalmente, fuera de lo que es el for, voy a imprimir potencias. Ejecuto. Y tengo un error, me dice que no es append. Ya, aquí he escrito mal la función y como ustedes se dieron cuenta, a diferencia de otros lenguajes de programación, aquí el error no resalta sino hasta cuando ejecuto. Ok, aquí me dice que none no ha sido definido y ahora sí.
¿Cuál fue mi error? Primero, append, he escrito mal la función, el nombre de la función. Y segundo, yo aquí en lugar de num estaba colocando doble M. Como ustedes se dan cuenta, aquí el error no se refleja, sino hasta cuando ejecuto la función o el ejercicio, el pequeño algoritmo que estoy realizando, ¿sí? Y ahí es lo que hemos visto, que empieza a elevar prácticamente todo lo que es la potencia de los números, desde 0 hasta 10. Por eso les decía que con el rango nosotros debemos colocar hasta donde llego más 1. Es como que internamente hace una comparación desde 0 hasta menor que. Entonces no incluye el límite del rango, ¿sí? Ahora, ¿cómo nos quedaría esto mediante una comprensión de lista? De igual forma, voy a utilizar la misma lista en este sentido, ¿ya? Y aquí abro, cierro lo que son los corchetes. ¿Y qué es lo que voy a hacer? En esta ocasión, primero voy a colocar lo que es el for. For, yo puedo utilizar cualquier nombre en el iterador. In range, voy a colocar de 0 a 11. En el for no hemos cambiado absolutamente nada, ¿no? Excepto el valor de la interacción, que si usted desea dejarle como en un mismo, tranquilamente puede hacer. Tenemos el for. Ahora, a diferencia del caso anterior, aquí nosotros estamos haciendo una potencia. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? En base al nombre del iterador, que en mi caso inferior estoy haciendo el iterador del nombre i, y elevo a la potencia, ¿sí? Antes del for. Y lo que nos queda es prácticamente imprimir. Voy a colocarle print potencia. Y tenemos el mismo resultado en menos líneas de código. Preguntas, señores, señoritas. Una pregunta. Dígame, José. ¿Qué significa en Python que, o sea, está viendo que todos son objetos, pero que algunos son inmutables y hay otros que son mutables? Los inmutables es cuando ya utilizan estructuras. No cambian sus valores, mientras que los otros cambian sus valores. Ya vamos a ver luego los inmutables mutables. Aquellos inmutables son una especie de estructuras a manera de constantes, porque no cambian su valor. Y si cambian su valor, no tan fácilmente, porque dependen de otros valores. Mientras que los mutables pueden cambiar su valor sin rendir cuentas a nadie, por así decirlo. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Vamos con el siguiente ejercicio. Denme un segundito. Vamos a ver. Aquí me dice, crear una lista a partir de una lista inicial. Multiplique por 2 los elementos de la segunda lista. Ok, tengo 2 listas iniciales y luego lo que hago es multiplicar el valor de uno de ellos por 2. Entonces voy a colocar aquí, ¿cómo era? Crear una lista a partir de una lista inicial. Crear una lista a partir de una lista inicial. Multiplique por 2 los elementos de la segunda lista. Listo. Entonces vamos a crear las listas. Voy a colocarle, a ver, lista inicial. ¿Qué nombre le coloco? Elementos voy a colocar. Elementos 1. ¿Dónde está mi corchete? Y voy a colocar también elementos 2. Tengo las 2 listas. A la inicial voy a colocarle un rango de valores. Puede ser cualquier rango de valores. 2, 3, 4, 5. Ya, 6.
Pueden ser cualquier valor, ¿no? Y en cualquier orden. Yo he colocado los números del 1 al 6. Ahora, generalmente, para realizar este ejercicio, ¿qué es lo que podemos hacer? Colocar el iterador, el for. Voy a colocarle el nombre al iterador y le voy a decir que lea los datos que están en elemento 1 y coloco los dos puntitos. Luego, yo necesito que el valor que va tomando i sea multiplicado por 2. Así que voy a declarar una nueva variable. Le voy a llamar multiplicar, por ejemplo. Y le voy a decir, multiplica el valor que tiene i por 2, que es lo que me pide el enunciado. Y finalmente, en elementos 2, voy a almacenar estos valores mediante el uso de la función append. Abro, cierro paréntesis y envío el valor que ya está listo, que se llama multiplicar. Fuera de lo que es el for, coloco el print y le digo que imprima elementos 2. Y tenemos lo que el ejercicio nos solicitó. Si yo cambio la lista, si yo cambio los elementos originales de elementos 1, obviamente va a cambiar la salida, ¿no? Porque los elementos que son parte de la lista los va tomando de 1 en 1 y los multiplica por 2, ¿sí? Esta es la forma convencional. Ahora, cuéntenme, ¿cómo haríamos para realizar una comprensión? ¿Cómo colocaríamos los datos? Ok, el primero que lo obtenga muestra pantalla y recibe su actuación de hoy. Vamos a pausar esto, si no va a quedar muchos silencios. Alguien ya me ha dado grabando. Bueno, voy a volver a compartir pantalla. Ya. Entonces, si ustedes no tienen dos términos, quiere decir que la posición inicial o el valor inicial por defecto es 0 y de igual forma va a mostrarse hasta el límite -1. Es decir, que en este ejemplo específico de aquí, señorita Mier, ¿qué datos imprimiría? Uy, ¿dónde está? ¿Dónde está? Señorita Mier. Ay, perdón, profe. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Qué datos imprime en este primer ejercicio? En este primer ejemplo, no ejercicio. Supongo que todos los datos desde el 0 hasta el 10. ¿Segura? Sí. ¿Alguien quede más? Yo dije. El 09. Señorita Herrera. Aquí imprime desde el 0 al 9. Perfecto. Si escuchamos, señorita Mier, habíamos dicho que lo que muestra en el rango -1. Por lo tanto, el primer ejercicio imprimiría desde el 0 hasta el 9, es decir, el fin -1. ¿Sí? En el segundo caso, yo ya tengo 3 parámetros. Tengo dónde inicia la numeración, dónde termina la numeración y pasos de cuánto en cuánto voy dando, ¿sí? En este caso, yo empiezo en el número 0, avanzo de 2 en 2 hasta el final -1, ¿sí? Es decir, que aquí voy a imprimir hasta el número 8 porque avanzo de 2 en 2 a partir del 0. Yo también puedo generar rangos y almacenarlos directamente en las listas. En los ejemplos que hicimos, ¿qué hacíamos? Sacábamos los rangos y los almacenábamos en una lista mediante el append. Yo puedo omitir este append y asignar directamente el rango a la lista. ¿Sí? Puedo asignar el rango directamente a la lista indicándole en dónde inicia, en dónde termina. Cuando yo utilizo este tipo de nomenclatura, necesito especificar inicio y fin. Puedo también especificar
con cuánto voy haciendo los pasos, puede ser de 2 en 2, de 3 en 3. Recuerde que si usted no tiene el número de pasos por defecto es 1, como en este ejemplo, como este primer ejemplo, ¿no? Va dando saltos de 1 en 1, si no especifica. Si usted especifica, ahí sí, ya dará los pasos de acuerdo al valor que usted especifique. Y también puedo hacer rango de valores. Como por ejemplo acá, ¿qué es lo que estoy colocando? En una lista, colocando primero los rangos del 0 hasta el 11 y luego haciendo una suma de estos rangos del 0 hasta el 11. ¿Sí? Es más, podemos probar esto para que vean cómo es que van tomando ciertos rangos dependiendo la nomenclatura que ustedes vayan utilizando. Vamos a tener una lista de rangos. Y a esta lista lo que hago es prácticamente sumar la nueva lista que también estoy creando a manera de rangos. Entonces, por favor, vamos a probar este ejemplo. ¿Dónde está? Aquí voy a colocar rangos. Y voy a colocar list, que es otra forma de crear listas. Voy a colocar un rango inicial. Voy a colocarle, por ejemplo, qué sé yo, de 10 a 12 o ya. Y puedo crear la combinación con una nueva lista, un nuevo rango, range. Y aquí ustedes pueden dar los diferentes números. Yo ya tengo del 2 al 10, voy a colocar, qué sé yo, del 15 al 25. ¿Y qué es lo que nos va a dar aquí? El rango de estos valores, ¿sí? Uy, me dice que no soporta range. ¿Dónde estamos? Tengo range. Ah, ok, aquí me falta cerrar. Me faltó el paréntesis y acá debe estar uno de más. Ya. Voy a volver a ejecutar. Y miren, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo en una sola lista la combinación del primer rango con la combinación del segundo rango. En el primer rango lo que hago es mostrar los datos del 2 a 10 menos 1. Recuerden que es el límite menos 1. Entonces tengo 2, 3, 4 hasta el número 9 y luego les digo que complemente o combine la lista inicial con lo que tengo en la segunda lista, que en este caso son los datos desde el 14 hasta el 24, es decir, el límite menos 1. Y tendríamos algo así. También nosotros podemos utilizar este range para ver o comparar lo que son los rangos de las cadenas. Aquí voy a colocar length y voy a colocar una palabra. Por ejemplo, Isabel. Y miren, ¿qué es lo que estoy haciendo? Simplemente colocando el rango de acuerdo al tamaño de la palabra. Aquí voy a colocar. Rango acorde al tamaño de la palabra. ¿Sí? Aquí estoy utilizando 3 funciones en una sola línea. Primero list, que representa la creación de la lista y podemos ver que el resultado se muestra entre los corchetes. Tenemos range, que va a formar los elementos de la lista. En este caso me dice que de acuerdo al valor de la palabra o al tamaño de la palabra, ¿sí? Isabel tiene 6 letras, por lo tanto se crea una lista con 6 elementos, empezando desde la posición 0. Las listas, al igual que los arreglos por defecto, comienzan a leer desde la posición 0. Eso en cuanto a range. No sé si tengan alguna pregunta. Ok, vamos con el siguiente elemento.
Las tuplas. Bueno, cabe recalcar que listas es una estructura en donde ustedes pueden almacenar datos, mientras que lo que es rango es una función, como ustedes ven, para asignar elementos dentro de un rango establecido. Range no almacena valores, más bien me da valores para ser almacenados. En cambio, las listas, las tuplas, los diccionarios y los conjuntos, eso sí, almacenan valores. Las tuplas pertenecen a la categoría de tipo secuencial y son un tipo de secuencia inmutable. ¿A qué se refiere con secuencia inmutable? Que no puede ser modificada, ¿sí? Es decir, que los elementos que usted le asigna luego no pueden ser modificados. Tenemos funciones como index, count y length para utilizar este tipo de datos. Características. Para crear una tupla vacía, usted usa los paréntesis o el constructor tuple, abro y cierro paréntesis sin enviar parámetros dentro. Parecido a lo de la lista en sí, lo que cambia es el nombre de la función. Aquí en las tuplas utilizo esta palabrita reservada, mientras que en las listas utilizábamos lo que es list. Para crear una tupla con un único elemento, nosotros podemos colocar simplemente el elemento o encerrar entre los paréntesis el elemento, como hemos hecho con las listas, ¿sí? Sino que ahora vamos a utilizar los paréntesis. Para crear una tupla con varios elementos, es igual que en la lista. Separamos cada uno de los elementos a través de comas. Las tuplas pueden crear usándose el constructor de la clase, que es tuple, y dentro el iterable, en caso de estar utilizando bucles. Las tuplas pueden desempaquetarse mediante puede desempaquetarse al pasar los datos de las tuplas a variables diferentes. Una vez que usted tiene los datos de las tuplas en variables, ahí sí usted puede modificar el valor. Pero mientras esto sea una tupla, los elementos que usted le asigna simplemente ahí se quedan. Lo que sí puede hacer, insisto, es pasar los datos de las tuplas a variables, es decir, algo parecido a lo siguiente. Voy a colocar aquí tuplas. Y primero, ¿cómo asigno yo valores a las tuplas? Puede ser, por ejemplo, colores. Abro, cierro paréntesis. Voy a colocar aquí verde, lila, rosa, naranja. Bueno, y hasta ahí vamos a llegar en colores. A diferencia de las listas, ojo, las tuplas se colocan entre la apertura y cierre de paréntesis. Para yo recuperar los valores de una tupla, lo hago mediante la posición o mediante el uso de bucles. Por ejemplo, si yo quiero leer el elemento verde, ¿qué es lo que debería colocar? Colores, que es el nombre de la tupla, y la posición del elemento. Déjenme un segundito. Déjenme copiar los corchetes. Si yo quiero que se muestre verde, pues simplemente colocaré la posición 0. Podemos imprimir esto y vemos que lo que se imprime es verde, porque es la posición de dicho elemento. Si yo quiero imprimir lila, 1, y vemos que se imprime lila. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco, por ejemplo, colores -1? En este caso, va a ir desde el último elemento y lo que va a imprimir es este color de acá. Miren, ¿sí vemos? O yo empiezo desde la izquierda
desde la posición 0 o yo empiezo desde la derecha, desde la posición -3. Es decir, que si yo de derecha a izquierda quiero imprimir rosa, tendré que colocar -2. Si yo de izquierda a derecha quiero imprimir rosa, voy a colocar rosa, tendré que colocar la posición 3, ¿sí? Depende por donde usted, 0, 1, 2. Depende de donde usted haga la elección que va a imprimir. Si usted quiere imprimir, insisto, de izquierda a derecha con valores positivos desde la posición 0. Si usted quiere imprimir de derecha a izquierda desde la posición -1, ¿sí? A la final podemos llegar a los elementos de la tupla, ya sea desde la izquierda o desde la derecha, como pueden ver ustedes aquí el ejemplo. En este caso ha coincidido como 2, ¿no? Pero no siempre debe o puede coincidir. Eso en cuanto a las tuplas. Ahora, las tuplas también pueden crear acceso a un subconjunto de elementos. Por ejemplo, me decía la teoría que yo puedo declarar una tupla sin necesidad de utilizar los paréntesis, sino simplemente, ¿qué ponemos? Pongamos letras. Y aquí yo voy a colocar varias letras. Como son caracteres, puedo utilizar aquí. Voy a colocar A, por ejemplo. B. C. D. E. Yo creo que hasta ahí basta. Y yo puedo acceder a los elementos en rangos, tal cual hacíamos en cadenas. Es más, originalmente esto podríamos considerarlo como una cadena, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia? Que yo tengo los elementos separados con la coma. Es decir, esto no puede ser una cadena por el simple hecho de encontrarme con las comas. Y las comas delimitan que cada vez que asomo una coma representa un valor al elemento o en este caso a la tupla. Sin embargo, puedo trabajar de manera similar que en las cadenas, haciendo o especificando qué datos quiero mostrar o qué datos no quiero mostrar. Por ejemplo, aquí yo podría decirle, muéstrame los datos desde la posición 1 hasta, a ver, 0, 1, 2, 3, hasta la 4 voy a decir, ¿sí? Si yo ejecuto esto, miren lo que me muestra. B, C y D. Es decir, A es la posición 0, no muestra. B es la posición 1 y empieza a mostrar. C, posición 2. D, posición 3. La D es la posición 4, pero en este tipo de elementos, recuerden, el final -1. Y tendríamos el rango de datos que usted muestra. Al igual que en las cadenas, nosotros podemos trabajar de esta forma. Cuando encuentran esta sintaxis, quiere decir que va a leer los elementos desde el inicio hasta el final. Insisto, igual que en las cadenas. La diferencia es que ahora está manejando un conjunto de datos. Otra cosa que podíamos hacer en las cadenas es no especificar el inicio ni el final, pero sí los saltos que quiero realizar. Es decir, va a leer desde la posición 0 hasta la posición 0, 1, 2, 3, 4, hasta la posición 4 con saltos de 3. Las tuplas, insisto, tienen las mismas propiedades que hemos visto para las cadenas. Ahora, la teoría me dice que una vez que yo asigno los valores a la tupla, en la programación, estos vienen a ser una especie de constantes que no me permite cambiar fácilmente sus valores originales. Lo que me dice la teoría que sí puedo hacer es colocar estos valores de la tupla en variables independientes.
Voy a colocar variables para tuplas. Y aquí voy a declarar una variable por cada uno de los datos que yo tengo. Voy a colocar color 1 es igual, perdón, color 2. Son 4 colores. Color 3, color 4. Ahora sí, es igual y coloco el nombre de la tupla. Esto yo sí puedo hacer. Como ya tengo identificados los valores de la tupla, lo que hago es sacar en variables independientes todos los valores de la tupla. Y a estas variables sí podría yo cambiarle los valores o jugar con los valores y luego almacenar dentro de la tupla. Pero dentro de la tupla como tal, la teoría me dice que no se puede cambiar los datos originales. Esto es un poco como para proteger los datos que están originalmente colocados ahí, ¿no? Entonces aquí nosotros ya podríamos colocar, si yo coloco solo color 1 sin enviar otra variable, ya nos va a mostrar que es el verde, ¿sí? O podría mostrar todos los datos con un print. Y aquí colocar color 2, color 3, color 4. Y ahí sí envía todos los valores a mostrar. Verde, lila, rosa, naranja. ¿Sí? Ahora quiero que colores. Miren, se dieron cuenta que ahora me sale un error. ¿Por qué? He quitado una variable. Recuerden que mi tupla tiene exactamente 4 elementos. Yo tuve que declarar 4 variables para que cada elemento de la tupla se almacene en una determinada variable. Sin embargo, algo que me limita el uso de las tuplas es que si yo quiero recuperar los valores de la tupla, debo recuperar todos los valores. Profe, yo solo necesito el verde y el rosa. Lamentablemente necesitamos almacenar en variables independientes todos los elementos de la tupla. Aquí yo le quité una variable, volví a ejecutar y miren, me dice que me falta almacenar las variables, que solamente tengo 3, cuando mi tupla es de 4. ¿Sí? Voy a dejarle como estaba. Y vemos que se ha quitado el error. No estoy imprimiendo el valor de naranja porque acá no la estoy mandando a imprimir, ¿no? Pero si yo mando a imprimir, volvemos a ver que no tenemos errores en su ejecución. Son limitantes y aciertos de la tupla. Protege los datos iniciales. Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda modificarles haciendo determinadas maniobras. Ahora, también puedo tener listas dentro de las tuplas. Voy a colocar aquí listas dentro de las tuplas. ¿Cómo hago esto? Simplemente coloco, voy a colocar aquí, denme un nombre, listas dentro de tuplas. Tuplas voy a colocarle listas. Ya, no se me ocurre qué poner. Abro, cierro paréntesis porque es el delimitante de uso de las tuplas y yo aquí puedo colocar valores, por ejemplo, enteros. Puedo colocar voy a colocar tupla. Voy a colocar una lista. Y dentro de esta lista yo puedo tener n valores. Por ejemplo, voy a jugar con las letras, más bien con las vocales. Voy a poner hasta la i. Y puedo también jugar con, qué sé yo, decimales. Pongámosle 6.7. Yo aquí estoy colocando una tupla de diferentes elementos. Tengo valores de enteros, valores de string, valores decimales y además
tengo un elemento característico que es la lista, ¿sí? ¿Cómo puedo yo en este sentido? Bueno, voy a ejecutar. Y lo que nos muestra es exactamente lo que ingresamos. Ahora, yo puedo aquí, por ejemplo, añadir datos a mi lista a partir de la tupla. Ojo, ay, profe, pero no dijo que en las tuplas no se debería cambiar directamente. La tupla sí, pero la lista es un elemento aparte. Entonces, lo que yo podría hacer es implementar un nuevo elemento a esta lista en específico. ¿Cómo hacemos eso? Colocamos el nombre de la tupla. Yo le he colocado tuplas listas. Especifico la posición del elemento al que yo quiero añadir un valor. En este caso es 0, 1, 2. Es la posición de la lista, ¿no? El 10 es 0, tupla 1 y la lista 2. Y luego yo le coloco append, que es para añadir datos a la lista, y puedo colocarle la O. ¿Sí? Voy a imprimir este valor. Como es solo un valor, puedo mandarle directamente. Y vemos que ahora mi tupla, que originalmente tenía las vocales A, E, I, ahora tiene A, E, I, O. ¿Sí? Esto sí es posible añadir datos a la lista, a pesar de que la lista sea parte de una tupla. Como ustedes pueden ver, la tupla es un elemento que puede contener un conjunto de elementos de diferentes tipos. Y en caso de las listas, nosotros podemos modificar sus valores gracias a las funciones y propiedades de la lista. ¿Sí? Preguntas, señores, señoritas. Okay. En el caso que supongamos haya un error, no tenemos el valor de una dupla, o sea, el índice de la dupla no corresponde al tamaño de lo que es de la lista. ¿Qué valor recibiría de respuesta? A ver, ¿cómo? ¿Me repite la pregunta? Supongamos como es en el tamaño de la lista, en los índices de la tupla, ¿qué valor de respuesta sería cuando, supongamos, ponemos un valor que no se encuentra ahí? ¿Qué nos devolvería? Por ejemplo, aquí me dice que yo ponga el valor 0, 1, 2, 3, 5. ¿Así? Ajá, sí. Eso me devuelve. Pero no devuelve ningún valor así como para así comparar. Es que no existe el valor. Usted exactamente tiene 0, 1, 2, 3. Tiene 3 posiciones. No, Si me usted refiero coloca más, simplemente no existen. Ah. O sea, no manda como era en Java así de falso o -1. Aquí le sale esto. Tupla fuera del rango del índice. Yo estoy haciendo referencia a un índice 5, sin embargo tengo 0, 1, 2, 3. Tengo un índice de 3. ¿Sí? Es igualito que en Java, es igualito que en arreglos en Java. Si usted, digamos que el arreglo le dice ingresa 5 elementos y usted ingresó 6, ¿qué le sale? Index fuera del rango. De igual manera, si usted tiene 5 posiciones y usted ingresa una posición que no tiene como parte del elemento, igual le sale que el índice está fuera de rango. Aquí también sale esto. Le da un error porque la posición a la que usted está haciendo referencia simplemente no existe. Es muy importante aprender a manejar las posiciones para evitar este tipo de elementos, de errores, perdón. Generalmente en arreglos saben trabarse mucho porque se olvidan que ya no están manejando directamente el nombre del elemento, sino que llegan al elemento a través de los índices. Ok, voy a dejarle el ejercicio como estaba. Ahí. No sé si tengan otra pregunta quizá. Ok. Vamos al siguiente tipo de dato.
y son los conjuntos que en Python los utilizan mediante la palabrita reservada set, que es prácticamente un conjunto. Es una estructura, un elemento que me permite, al igual que los elementos que estamos viendo el día de hoy, almacenar un conjunto de datos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con los conjuntos? Los elementos no guardan ningún orden y son únicos, ¿sí? Los principales usos de este tipo de estructura es conocer si un elemento pertenece o no a una determinada colección y elimina todos aquellos datos que son duplicados. Para crear un conjunto, basta con encerrar una serie de elementos entre llaves o bien usar el constructor de clase set o la palabrita reservada set y pasar como argumento un objeto iterable, como una lista, una tupla, una cadena, es decir, un objeto que usted pueda recorrer sus elementos, ¿sí? Todo objeto que usted recorre sus elementos es un objeto iterable, es decir, que no tiene un solo elemento, sino más bien un conjunto de elementos, ¿sí? Ahora, hasta aquí, para crear listas vacías, simplemente colocábamos los corchetes para crear las tuplas, los paréntesis. Ahora, para colocar un conjunto vacío, no utilizamos solamente la apertura y cierre de llaves. Esto aquí no es válido. ¿Dónde está? Bueno, esto aquí les decía no es válido. No, a ver. Uy. Deme un segundito. Control más 3. Ok, ya. Si usted quiere crear un conjunto vacío y coloca solamente abre y cierre de llavecitas, esto no es válido. ¿Por qué? Los diccionarios se denotan también con las llavecitas. Por lo tanto, si usted necesita crear un conjunto vacío, estrictamente debe ser con set, apertura y cierre de paréntesis, ¿sí? No se puede acceder a los elementos del conjunto mediante índices. Ya vamos a ver cómo. Vamos a la siguiente. Ya no quiere colocarse. Ya se trabó. Denme un segundito. Se cerró la diapositiva. Esperemos un segundito. Ok, cerrar. Presentación. Uy, no. Errores técnicos. Ok, no me deja, denme un segundito. Ok, ya. Ahora, en los conjuntos existen ciertas funciones para nosotros poder manipular estos elementos. Por ejemplo, discard, que elimina el elemento del conjunto. Y si es que el elemento no existe, simplemente el programa se queda como si nada. Tenemos también remove. ¿Qué es lo que hace? Al igual que discard, elimina el elemento del conjunto. Pero en caso de que el elemento no exista, se produce una excepción conocida como clave error. ¿Ok? Error. Tenemos lo que es la función pop. Esta funcioncita devuelve un elemento aleatorio del conjunto y lo elimina del mismo, ¿sí? Es decir que con discard y con remove, usted escoge el elemento al eliminar. Pop
elimino un elemento de su conjunto de forma aleatoria. Y si el elemento, si el conjunto está vacío, le lanzo una excepción conocida como k-error. Finalmente, la funcióncita clear. Esta elimina todo el contenido de su conjunto, sin excepción. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a crear los conjuntos. Vamos a colocar un nombre. Podemos colocarle, por ejemplo, como valores. Y ojo, aquí yo utilizo las llavecitas. Las llavecitas denotan el uso de los conjuntos y yo puedo crear cualquier tipo de conjuntos. Voy a colocar, por ejemplo, a ver, podemos colocarle el 9, el 12. Bueno, en realidad podemos colocar cualquier dato, ¿no? Voy a colocar nuevamente el 9. Voy a colocarle el 15, voy a colocar el 12 y voy a colocar, ya tengo 9, 12. Dejémosle ahí en 18, ¿o no? Voy a colocar el 3, ya. He colocado un poquito los datos como para que se vean luego en el ejemplo. Yo tengo el ingreso de estos datos. Sin embargo, miren lo que muestra al imprimir. Estos son los datos que yo ingreso. Y esto es lo que yo imprimo o lo que se muestra. La teoría me dice que el conjunto me devuelve los datos de forma ordenada y que excluye datos ambiguos. Eso dice la teoría. ¿Cómo comprobamos? Pues simplemente creando un conjunto. Esto se denota con las llavecitas y yo estoy colocando, miren, 9, 12, 2. Bueno, primero tengo que el 2 está por acá. Sin embargo, cuando yo imprimo los datos del conjunto, el 2 aparece primerito. El 3 yo lo coloqué al final. Sin embargo, cuando yo muestro los datos del conjunto, está segundo. Yo también tengo que coloqué 2 veces del 9, coloqué 2 veces del 12. Cuando imprimo los datos del conjunto, aparece una sola vez. Hemos comprobado que la teoría está en lo correcto. Ahora, ¿qué pasa si yo creo conjuntos a partir de caracteres? Voy a colocar de igual manera el nombre del conjunto. Abro, cierro lo que es, Aquí vamos a colocar más bien con la estructura set. Recuerden que una forma es con las llaves y otra utilizando la estructura set. Y yo aquí puedo colocar, por ejemplo, revisando conjuntos. Dos. Creo que la palabra no está muy acorde para lo que quiero mostrar, pero sí podemos ver. Ok. Miren. En este caso, ¿qué es lo que está haciendo? Está ordenando de acuerdo a lo que son los caracteres ASCII. Aquí, primerito, lo que identifica es el espacio. Luego, la letra R, que seguramente en ASCII representa un valor menor, y luego vamos mostrando cada una de los caracteres, pero no en el orden que estamos viendo acá, sino más bien en el orden de los caracteres ASCII. Y aquí también podemos ver que, por ejemplo, la letra O no se repite. Tenemos una sola vez la O, ¿sí? El uso de conjuntos es más óptimo para cuando nosotros usamos datos de tipo numérico, porque con datos de tipo string, de acuerdo a lo que usted quiera hacer, como que no tiene sentido ordenarlo en esta forma, a menos que esté trabajando con caracteres ASCII, ¿sí? Ahora, como las listas son muy populares, nosotros podemos colocar como parte del conjunto una lista. Voy a colocar aquí set listas. Voy a colocarle, por ejemplo, voy a colocarle set, solo set,
Y dentro de esto voy a crearme la lista. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Cómo creo una lista? Con los corchetes. Y aquí yo puedo volver a ingresar los datos. Por ejemplo, vamos a colocarle 8, 12, 2. Y voy a imprimir esto de acá. Y miren, a pesar que estoy manejando una lista, al estar dentro de un conjunto, cumple con sus propiedades de ordenar los datos y no mostrar datos ambiguos. Pese a que parte del conjunto es una lista. Como les decía, si ustedes necesitan declarar un conjunto vacío, voy a colocarle aquí sin datos. No se me ocurre otro nombre. No es que vamos a hacer esto. Esto no es válido para lo que son conjuntos. ¿Por qué? Los diccionarios también utilizan las llavecitas. Entonces, si usted quiere declarar un conjunto vacío, estrictamente lo va a hacer de esta forma, denotando la función o la palabra reservada set. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Voy a tomar este conjunto inicial. Y aquí nosotros podemos lo que es añadir nuevos datos. Por ejemplo, valores punto add. Y yo aquí voy a añadir algún valor que no esté dentro de mi lista. Por ejemplo, el 20. Añado, imprimo y ejecuto. Tenemos que hemos añadido el valor 20. Voy a añadir un nuevo valor, voy a añadir el 1. Y vemos que a pesar de haber ingresado el 1 al final, se coloca de acuerdo al orden de los demás elementos del conjunto. ¿Sí? Nosotros podemos también actualizar los conjuntos, perdón, los elementos del conjunto. Por ejemplo, podemos utilizar valores, update, y le voy a decir que ingrese nuevos datos, pero ya no de uno en uno, sino más bien que coloque datos en un rango o varios datos a la vez. El add me permite añadir valores de uno en uno. Ahora, si yo quiero ingresar varios valores al mismo tiempo, yo puedo utilizar esta función update. Y como son varios valores, puedo tratarlo de modo similar a las listas. Déjenme encontrar esto nada más. Si no, hasta buscarlo en teclado. Y yo puedo ingresar, por ejemplo, ¿qué elementos no tengo? No tengo el 5, no tengo el 13, no tengo el 16, no tengo el 19. Y bueno, yo podría ahí aumentar un poco de elementos. Y vemos que lo que inicialmente tenía 3, 6, 7 datos, ahora tengo 2, 4, 6, 8, 10, 11 datos. ¿Sí? Insisto, el add añade de uno en uno. Si usted quiere colocar un conjunto de datos a la vez, puede utilizar el update mediante una lista. Y lo que hace es ingresar los nuevos datos de acuerdo, rellenando, por así decirlo, de acuerdo al orden de los elementos de la tupla, del conjunto o de la lista. Depende qué dato usted le envíe. ¿Sí? Decíamos en la teoría que tenemos para eliminar remove, discard, pop y clear. Entonces, vamos a utilizar valores. Voy a decirle remove, que es la funcioncita para esto. Y a remove yo le voy a enviar el elemento que quiero eliminar. Por ejemplo, le voy a enviar el elemento 20. ¿Sí? Mire. Remove elimina de acuerdo al nombre del elemento. Voy a colocar otra eliminación. Voy a eliminar ahora el 3. Y vemos que en mi nuevo conjunto ya no existe el 3.
Podemos utilizar también discard. Ay, aquí no es discard. Y voy a enviar el elemento. Voy a enviar 5 y van a ver lo que sucede. Envío el elemento 5 y me ha eliminado el elemento 5. Es decir, remove y discard me permiten eliminar los elementos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que discard, si el elemento no existe, simplemente no realiza ninguna acción. Por ejemplo, el 25. El elemento no existe. Simplemente muestra lo que tiene en pantalla. A diferencia del remove. Si usted utiliza remove y el elemento no existe, voy a cambiarle aquí, me da un error. ¿Sí? Esa es la diferencia entre uno y otro. Pero tanto remove como discard eliminan los elementos del conjunto en base al nombre del elemento, no por posición, sino en base al nombre. ¿Sí? ¿Qué función nos falta? Déjenme ver. Pop y clear. Pop lo que hace es eliminar un valor al azar. Vamos a ver. Simplemente coloco el nombre del elemento, la funcioncita. Voy a colocar valores también para que se muestren los datos. Y tenemos que, en este caso, ha eliminado el 1. Voy a ejecutar nuevamente el 2. Aquí no es del todo al azar, ¿no? Pop me está eliminando el primer elemento que encuentra. Ok, aquí voy a corregir esto. Elimina el primer elemento izquierda. Eso es lo que hace el pop. Y el clear, que limpia todo nuestro elemento. El clear funciona de manera igual en todos los elementos que hemos visto. Y tenemos que ha limpiado los elementos que estaban en el conjunto. Hemos tenido un conjunto vacío. Eso en cuanto a los conjuntos. Ahora, los conjuntos, como su nombre lo dice, es muy frecuente en el uso de operaciones sobre conjuntos. Por ejemplo, los que tenemos acá, ¿no? En la unión de conjuntos, la intersección, la diferencia entre los conjuntos y lo que son diferencias asimétricas. Como su nombre lo dice, conjuntos. Trabaja sobre conjuntos con las operaciones matemáticas que ustedes ya deben conocer. ¿Sí? Unión, intersección, diferencia y diferencia asimétrica. La unión conocida por la U, que tenemos aquí. Un segundito. Símbolo de la unión, símbolo de la intersección, símbolo de la diferencia y lo que es la diferencia simétrica con este operador. ¿Sí? Cuando ustedes hacían ejercicios de conjunto encerrando en circulitos, ustedes pueden hacer estos mismos ejercicios, estas mismas acciones, utilizando lo que es set en Python. Aquí tenemos el primer ejemplo. Tenemos dos conjuntos originales. Y al hacer la unión, lo que va a mostrar son únicamente los datos que coinciden en uno y otro. ¿Sí? Lo mismo con la intersección. Para la intersección utilizamos el ampersand. Y para la diferencia, el menos. ¿Sí? Depende de qué operación usted necesite de realizar. Si es la unión, la paralela. Si es la intersección, el ampersand. Si es la diferencia, el menos. Y si es diferencia simétrica, pues este símbolo de acá.
que yo le suelo llamar el sombrerito, ¿sí? En la unión de conjuntos, le va a dar como resultado todos los elementos de A y B. Es decir, señor Calvo, ¿qué datos me va a dar si yo hago una unión de estos dos conjuntos? Me se olvida todo. Sería 1, 2, 3, 4, 6, 4, 6, 8. Muy bien. Señorita Mier, ¿cuál sería el resultado de la intersección de estos dos conjuntos? Sería el número 2 y 4. Perfecto. La intersección hace referencia a aquellos datos comunes entre ambos conjuntos. Denme un segundito. ¿Quién más le falta actuación? Señor Nicolalde. Señor Nicolalde. Sí, sí, Cuénteme. Uy. ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos conjuntos? sería, a ver, el 1, el 3, el 6 y el 8. Contiene todos los elementos de A que no pertenecen a B. ¿Cuál me dijo? 1, 3, 6 y 8. ¿Qué opinan? Sería solo 1 y 3. Ok, sería 1 y 3. Miren, contiene todos los elementos de A que no pertenecen a B. Se la perdió, señor Nicolás. Diferencia simétrica. Contiene los elementos de A y B que no son comunes. Déjenme ver a quién pregunto. Señor Lord. Buenos días, Inge. ¿Cómo está? Presentaría 1, 3, 6 y 8. 1, 3, 3, 6 6 y 8. y 8. ¿Sí? Ok. Eso en cuestión de conjuntos. Entonces, ahora nos vamos a evitar hacer las bombitas y simplemente si queremos una unión, utilizamos la paralela, una intersección, el ampersand, la diferencia al menos y diferencia simétrica, este símbolo, que no recuerdo el nombre, que le suelo llamar el sombrerito. ¿Sí? Eso en cuanto a conjuntos. Ahora, otra estructura muy utilizada, sobre todo para ponernos a almacenar datos en lo que es Python, cuando se maneja una cantidad de datos enormes, son los diccionarios. A diferencia de los datos anteriores, como por ejemplo listas, tuplas, conjuntos, los diccionarios se manejan a nivel de clave-valor. Los elementos que acabamos de ver, ustedes para acceder al elemento necesitan la posición de dicho elemento o el nombre de dicho elemento, dependiendo las funciones que ustedes vayan a utilizar. Para los diccionarios, esto no es así. En los diccionarios ustedes colocan clave valor y acceden a los elementos del diccionario a través o de la clave o del valor, dependiendo la función que usted tenga. La clase dic de Python es un tipo mapa que asocia claves a valores. A diferencia de los tipos secuenciales como list, tuple y conjuntos, que son indexados por el índice numérico. Los diccionarios son indexados por claves. Estas claves siempre deben ser de tipo inmutable. Es decir, usted puede cambiar el valor del diccionario, pero no la clave. ¿Por qué? Es muy similar a una base de datos, ¿no?
Usted asigna una clave primaria a determinado registro y puede ir utilizándola en las demás tablas conforme se necesite. ¿Qué pasa si usted llega a eliminar o a cambiar la clave primaria en una base de datos? Primero, que debido a las relaciones no le va a dejar eliminar. Segundo, si usted no colocó las relaciones debidamente en una base de datos, el rato que usted elimina o modifica la PK, toda la información se echa a perder. Algo así es con los diccionarios. Por eso las claves siempre son inmutables. Una vez que usted asigna una clave al diccionario, puede cambiar los valores, pero no la clave, ¿sí? Las claves pueden ser de cualquier tipo de dato, generalmente enteros, decimales y caracteres, ¿sí? Representados por int, float y str en lo que es Python. Características del diccionario. Recupera el valor asociado al diccionario a partir de la clave. Como les decía, los elementos anteriores recuperamos el elemento mediante la posición. Ahora ustedes van a colocar la clave en caso de que quieran recuperar un elemento. Es un tipo mutable, es decir, su contenido puede modificarse después de haber sido creado. A ver, profe, póngase de acuerdo. ¿Es mutable o inmutable? Ojo, la clave es inmutable. El tipo de datos y los valores que almacena el diccionario es mutable, ¿sí? Los valores son mutables, las claves son inmutables. Un diccionario es un tipo ordenado de elemento que preserva el orden en que se insertan los pares clave-valor. Es decir, aquí, si yo primero coloco clave 1, luego clave 10, luego clave 2, va a conservar el orden que yo voy creando el diccionario, a diferencia del conjunto que ordena automáticamente, acá no. Depende, voy insertando, van tomando los diferentes valores o posiciones. Para crear un diccionario, se encierra una secuencia de pares clave-valor separadas por comas entre llaves. Para crear un diccionario vacío, se asigna una variable de valor llavecitas. Es por eso que en conjunto, para declarar un conjunto vacío, se utiliza set, porque en el diccionario, si usted quiere crear un diccionario vacío, aquí sí utiliza las llaves. O el constructor dic. Se puede mezclar claves y valores de distinto tipo de dato. Al igual que los elementos anteriores, no me restringe guardar elementos de un solo tipo de dato. En pantalla ustedes tienen algunas funciones de lo que es el uso de los métodos para diccionarios. Tenemos el clear, que al igual que en los elementos anteriores, elimina o limpia todos los elementos del diccionario. Tenemos copy, que devuelve una copia del diccionario. Tenemos get, clave valor. Este get me permite saber si un determinado elemento existe o no como parte del diccionario. Nosotros enviamos la clave, que es en lo que se basa el diccionario, y el valor correspondiente a esa clave, porque usted en una misma clave puede almacenar n valores. Tenemos lo que son los ítems, que me devuelve una consulta, por así decirlo, de todos los valores en clave y valor que contiene el diccionario. Tenemos lo que es la funcioncita case, que me devuelve todas las claves que forman parte de un diccionario. Values, que a la diferencia de case, me devuelve todos los valores que tiene dentro del diccionario. Tengo la palabrita update o la función update, la cual me permite actualizar de acuerdo a los valores de la clave. Yo puedo modificar el contenido de los iterables de la clave.
Tengo pop que me devuelve el valor del elemento cuya clave es la palabrita que yo tenga como clave dentro del diccionario. Si la clave no se encuentra, devuelve el valor de sí, si proporciona, o false si no se encuentra, pero a la final, si el elemento que yo estoy buscando en el diccionario no es encontrado por pop, me devuelve una excepción, igual que lo vimos en lo que son los conjuntos. Pop ítem devuelve lo que es la clave, y sus valores de forma aleatoria. El set default, enviando los parámetros de clave y valor, me dice si la clave está en el diccionario, devuelve su valor, y si no está, inserta la clave con el valor y lo devuelve. Es decir, si el valor existe, le muestra el valor de acuerdo a los parámetros, y si lo que usted envía como parámetro no existe, crea ese elemento de clave valor dentro del diccionario. Aquí tenemos ejemplos de lo que es el uso de los diccionarios, pero estos ejemplos se entienden mejor realizándonos, ¿no? Entonces, por favor, dirijámonos a lo que es el cuadernito de Júpiter. Voy a colocar aquí una nueva sección de diccionario. Y vamos a empezar a trabajar. Primero, la teoría me dice que todo este tipo de datos que contiene un conjunto de elementos necesita un valor plural. Voy a colocar elementos. Ya he tenido elementos. Entonces, ¿tengo números? Parece que no. Voy a colocar números es igual. Para denotar la creación de un diccionario, primero yo coloco las llaves. Profe, pero el conjunto también necesita llaves. ¿Cuál es la diferencia entre crear un diccionario y un conjunto? Que en el conjunto usted coloca algo así y listo. En el diccionario usted coloca, entre comillas simples, la clave. Voy a colocarle A y el valor que tiene esa clave. Y luego coloca la coma. Voy a colocar B, 2 puntos, el valor que va a tener esa clave, coma. Y voy a colocar C, 2 puntos, el valor de C. ¿Sí? Lo que está entre comillas simples corresponde a la clave. Es decir, que si yo quiero acceder al número 5, por ejemplo, voy a tener que colocar números. ¿Dónde está? Déjenme ver un momentito. Aquí están unos corchetes. Necesito corchetes. Ok, les decía, si yo quiero mostrar el número 5, yo aquí ya no voy a colocar 1. Que es la posición, sino el nombre de la clave, que en este caso es B. ¿Sí? Ejecuto esto y muestra el número 5. ¿Sí vemos la diferencia? Antes yo colocaba aquí la posición, ahora coloco el nombre de la clave. En este caso yo he dado como nombre de la clave valores de tipo string o de tipo texto. Puedo asignar como valores a la clave letras, no simplemente de esta forma, sino de la siguiente. Voy a colocar el mismo número, el mismo nombre, perdón, y voy a decirle, o números 2 mejor pongamos, y voy a decirle dic, que es otra forma de crear diccionarios, y colocar simplemente 1 es igual a 1, qué sé yo, 2 es igual a 2, 3 es igual a 3, 4 es igual a 4. Aquí yo estoy creando nuevamente un diccionario. Estoy asignando ahora no solamente un carácter, sino una palabra como clave. Y puedo hacerlo sin utilizar entre comillas simples o dobles. Si yo quisiera recuperar el número 4, ¿qué es lo que debo hacer? El nombre del diccionario, lo que son los corchetes
Y aquí colocar 4. Ejecuto y tengo un error de sintaxis. Ok, aquí no es punto y coma. Y tengo el valor de 4. ¿Sí? Insisto, a diferencia de lo que hacíamos antes, ahora yo necesito especificar el valor de la clave para traer los datos que tienen almacenados ahí. Nosotros podemos tener un iterable con más iterables. Recuerden que un iterable es aquel que puede almacenar varios datos a la vez y yo tener acceso a su vez a estos datos. Voy a colocar aquí, por ejemplo, números 3 es igual. Abro, cierro las llavecitas y voy a colocarle una especie de agenda. Voy a colocarle Isabel, 2 puntos, y aquí voy a querer hacer una especie de lista para asignar varios valores a esa clave. Y voy a decirle, ¿qué le digo? Voy a decirle hola. Voy a decirle 36. Y voy a decirle, bueno, tengo 3 datos en esta clave. Voy a declarar otra más. Voy a colocar que la clave sea, por ejemplo, este dato. Nuevamente necesito de los corchetes. Yo aquí voy a decirle, por ejemplo, voy a dar cualquier valor. Vamos a declarar un último valor de clave. Voy a colocar, por ejemplo, Dylan. Y aquí solamente voy a usar el siguiente dato. Ya. Yo he tenido lo que es un diccionario. Ahora tengo 3 claves. Isabel, Alan y Dylan. Y cada clave tiene ciertos valores. Vamos a mostrar esto. Y esto es lo que tengo. Ahora, si yo quiero extraer los valores de una clave específica, yo puedo hacer lo siguiente. Número 3. Punto get. Y aquí especifico la clave. Ejecuto y miren, me trae todos los valores que corresponden a esta clave. A esto hace referencia de clave valor. Yo necesito una clave, puedo asignarle varios valores y para traer de regreso los valores ya no lo hago mediante posiciones, sino a través de la clave. A esto se le conoce como diccionarios. La mayor parte de datos suelen venir, o cuando son muchísimos datos, suelen venir en diccionarios, en donde se van agrupando de acuerdo a sus claves y sus valores. Estos datos ustedes pueden recorrerlos a través de un arreglo. Pueden utilizar funciones key, funciones value, funciones ítems, que son las que vimos en la lámina, en la diapositiva, de acuerdo a lo que ustedes necesitan utilizar. Por ejemplo, aquí podemos colocarle un for. Voy a recorrer todos los datos de este diccionario. Voy a darle el nombre al iterable, in, y voy a colocar el nombre de mi diccionario, número 3, lo cual está incorrecto, ¿no? Debe ser en plural. Voy a corregir esto, si no vayan a decir, pero si usted puso así, ya, números, debe ser en plural. Le coloco los 2 puntos y aquí simplemente voy a mandar a imprimir lo que tiene ese rato el iterable del for. Y tenemos un error, me dice que no está definido. Voy a volver a ejecutar esto de acá. De lo contrario me dice que no existe números 3. ¿Sí? ¿Por qué me dio el error? Aquí yo coloqué números 3. Números 3 no existía, lo que existía era eso, número 3. Entonces volví a ejecutar esta parte para que exista números 3
y puedo utilizarlo en mi input 61. Y como podemos ver, aquí me trae las claves del diccionario. Otra forma de traer las claves, es más, voy a copiarme esto mismo. Otra forma de traer las claves es mediante la funcióncita case. Abro, cierro paréntesis, denotando que es una función. Y nuevamente traemos las claves. Profe, y ahora si yo quiero traer los valores, también podemos hacerlo, como nos decía en la teoría, utilizando lo que es la función values. Uy, aquí me dice que el método no puede construir. A ver, necesitamos números 3, values. Ay, es un método. Necesito especificar que es un método. Y vemos que en este caso me trae los valores. Me trae los valores de Isa, me trae los valores de Alan y me trae el valor de Dylan. ¿Sí? Y también podemos mostrar los pares clave-valor. Voy a copiarme esto de acá. Y aquí voy a colocar clave-valor del diccionario. La teoría me dice que para yo traer las claves y los valores, utilice la funcióncita items. Y me trae la clave y los valores que están asignados a las diferentes claves. ¿Sí? Clave, valor. Puedo tener un conjunto de valores o puedo tener un solo valor dentro de un mismo diccionario. A la final, mi diccionario se llama números 3 y dentro de este tengo muchos valores con sus respectivas claves asociadas. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ok, me van a dar un segundito, por favor. Uy. ¿Dónde está? Denme un segundito, por favor, no se me vayan.
Ok, chicos, mil disculpas, estaba leyendo un comunicado de la EPN que me dice que ahora para que ustedes puedan utilizar los laboratorios, cada docente les va a asignar un usuario y una contraseña. Y que tengan mucho cuidado con la información. Al parecer las máquinas ya van a estar friseadas, así que cuando regresen a la presencialidad no se confíen de que sus archivos van a seguir en las máquinas. Insisto, van a frisear las máquinas y una vez que el computador se apaga, su información se pierde por completo. Si necesita que la información se conserve, por favor, almacenarlos en sus dispositivos o en sus medios. No dejen información que no quieran perder en los laboratorios de la SWOT, ¿sí? Eso nada más de comunicado. Ok, vamos a continuar con la clase. Voy a compartirles pantalla. Ok, entonces vamos a realizar lo siguiente. Aquí he colocado 4 ejemplos de lo que es el uso de iterables, ¿sí? Tenemos 4 ítems, los cuales vamos a realizarlos en clase y en base a estos ejemplos que vamos a hacer, tenemos, bueno, taller ya no alcanzamos a realizar. Primero porque empezamos un poco tarde la clase y segundo pues porque nos hemos tomado un tiempo considerable para revisar. Sin embargo, les va a quedar como tarea. Al ser una tarea, esto es de forma individual, ¿sí? Aquí ustedes tienen las instrucciones de los 5 ejercicios que tienen que realizar y, insisto, las tareas son individuales. No quiero ver el mismo código entre ustedes. Dicho esto, vamos a hacer los ejemplos para que tengan una guía más específica de cómo deberían hacer la respectiva tarea. Voy a copiarme los enunciados para no estar regresando a la diapositiva. Me dice ejemplo 1. Vamos a colocarlos entre comentarios. Fin. Ok, este es el ejemplo 1. De una vez voy a copiarme los demás para no tener que estar volteando la diapositiva. Listo. He copiado los ejemplos, perdón, los enunciados para no estar volteando a las diapositivas y vamos a ver. El primer ejemplo dice, ingresar por teclado una cadena cualquiera, almacenar en una lista el contenido de la cadena, de modo que los caracteres de la cadena no se repitan. Bueno, el ejercicio está bastante sencillo, ¿no? Me dice primero que ingrese una cadena. Voy a colocarle cadena. Uy, aquí falta. Listo. Mi variable va a ser cadena y me dice que ingrese por teclado, así que le coloco con un input y voy a mostrarle un mensaje. Ingresa una cadena. Voy a imprimir lo que ingrese de la cadena, como para que se vea qué es lo que ingreso. Necesita que almacene el contenido de esta cadena en una lista. Por lo tanto, voy a colocarle letras. Y déjenme buscar mis corchetes. Ya, ahí están mis corchetes. He declarado la lista vacía y voy a recorrer con un for lo que es la cadena que estoy ingresando en la parte superior. Luego me dice que almacene en una lista el contenido de la cadena, de modo
que los caracteres de la cadena no se repitan. Entonces yo aquí voy a utilizar un if y voy a decirle mi iterable not in lista para que no se muestren los que no se repiten. Y finalmente almaceno en mi lista append lo que actualmente tiene iterable. Coloco un print mostrando lo que es letras, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo entonces? Pido que ingrese la cadena por teclado, me muestra la cadena que yo ingreso por teclado y acá voy comparando. Sí, lo de la cadena es parte, de letras. Ya, perdón, aquí una corrección, no es lista, es letras. Entonces voy comparando. Sí, el contenido de mi cadena es parte del contenido de mi lista. Si es que no es parte del contenido de mi lista, voy asignando los valores de letras, ¿sí? Entonces voy a probar esto. Hola, chicos y chicas, ¿cómo están? Entonces aquí vemos varias letras repetidas, ¿no? Y sin embargo, cuando me muestran los datos, ustedes se darán cuenta que lo que me muestra son aquellas letras o caracteres que no se repiten. Y tendríamos ya lo que es el ejercicio número 1. Ahora, aquí nosotros vemos que se están almacenando como que ciertos espacios, ¿sí? ¿Cómo haríamos para que esto no se almacene de la forma en que está actualmente? Okay. Diga. Se podría usar la función o el método replace y reemplazar el espacio por el carácter nulo. Pero igual me daría un espacio ahí. Con la función strip. ¿Con cuál? Con la función Ok, strip. vamos a hacer esto rapidito. El que primero lo tenga lo muestra en pantalla y tiene su actuación. Vamos a dar un minutito para esto, si no, no, sí alcanzamos a hacer los ejercicios. ¿Quieren participaciones? Primero que lo tenga, lo muestra y tiene su participación. Inge, Dígame. creo que ya lo tengo ya. A ver, voy a dejar de Le comparto. compartir.